todos. Para mí es un verdadero placer. Lamentablemente es un placer a distancia, no es un placer presencial, pero contar con Javier Serrano Hortelano y con Javier Torró para la presentación y charla sobre la psicoterapia cadastronalítica. ¿De acuerdo? La presentación de este libro es motivo para que yo pueda verlos, aunque sea en la distancia. Y como me estaba comentando hace un momento Javier, no nos vemos o no nos encontramos en Latinoamérica, pero es que la cosa está complicada. Quiero decir, había un congreso previsto para ahora, para marzo, que se anuló y que se ha trasladado unas jornadas libres, que todos estéis invitados a la misma, a nivel virtual, que tiene lugar el 13 al 16 de octubre. El presentar a Javier como autor del libro La psicoterapia cadastronalítica es un poquito complicado. Es de sobra conocido que él es especialista en psicología clínica y psicoterapia, está trabajando en el ámbito público, trabajó y en el ámbito privado desde el 85, se formó en la Escuela Europea de Orgonterapia y, como muy bien pone en el libro, se formó con Federico Navarro y con Piero Borrelli. Yo podría hablar de Javier porque yo creo que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, yo creo que más de 25 años, y tengo que reconocer que siempre he tenido una relación con él fluida, cercana y que yo considero como amigo. Yo creo que en el ámbito de la psicología es bastante complicado mantener amistades durante mucho tiempo. Y tanto con Javier Serrano como con Javier Torró, la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en estos barros que son la psicología. No es una profesión fácil, ¿no? Si yo tuviera que destacar algo de Javier, es la combinación que tiene, y que no es fácil de encontrar, de ser buen terapeuta, ser un buen didacta y además de escribir bien. Yo creo que esas tres cuestiones son difíciles. ¿De escribir bien? Sí, sí. Mira, yo siempre digo, Javier, que de alguna manera hay gente que habla bien, hay gente que escribe bien y hay gente que trabaja en el ámbito de la psicoterapia bien. Pero no es fácil encontrar que una persona pues reúna esos requisitos. Lo que pasa es que en la lectura además del libro, yo creo que tú has puesto aquí todo lo que ha sido el compromiso tuyo a lo largo de tu vida, como los conocimientos y las vivencias tuyas personales. Y eso es muy de agradecer. Eso es lo que yo creo, ¿no? Como tú y yo hablábamos antes de que viniera el COVID, no son tiempos fáciles yo diría que para los espíritus libres y para la psicoterapia, dadas las presiones y las influencias que hay de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, siempre es de agradecer que una persona como tú tengas tiempo y tengas dedicación para escribir un libro que yo, la verdad es que considero que debería ser como un libro de cabecera. La verdad es que yo lo he estado revisando, tengo que reconocer que no lo he podido leer todo, porque creo que es un libro contundente, por decirlo de alguna manera, y lleno de contenidos, pero la verdad es que quiero decir que la apreciación mía es bastante muy buena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que el hecho de la presentación del libro en el colegio es un aval, no solamente para el libro en sí, sino para la labor que se ha ido desarrollando. Y yo estoy encantado además de que esté con nosotros Javier Torro para que sirva de moderador y de coordinador de alguna manera, ¿no? Me gustaría decirle a todo el mundo que lo que es esta actividad se está grabando, con lo cual se tendrá posibilidad de dar difusión y de que puedan de alguna manera conectarse y verla mucho más de los participantes que están en estos momentos aquí. Y que dentro de lo que es la inexperiencia que tenemos todas las personas, y los psicólogos en concreto, con todo el tema de la realidad a distancia, de las terapias online y de las intervenciones online, pues yo creo que es un modo de trabajar que vamos a tener que aprender y que vamos a tener que adaptarnos, ¿no? No obstante, como decía Javier Serrano hace unos momentos, yo creo que lo presencial debería de mandar y seguir mandando de alguna manera, ¿no? En todo caso, es cierto que yo invito a todos los psicólogos colegiados
a que hay un canal que es de carácter gratuito a través del Consejo para poder mantener las videoconsultas con plataformas seguras que permiten la privacidad total, ¿no?, del sistema. Y decir que se está cambiando la estructura del Colegio de la Comunidad Valenciana y en general del Consejo para apoyar a todos los psicólogos, como en estos momentos estamos haciendo con Javier Serrano Hortelano, ¿no?, al cual considero, como he dicho antes, buen didacta y que tiene buena pluma. Javier, nada más, agradecerte que estés aquí con nosotros en la presentación del libro, que hemos comentado que va a ser con un formato de preguntas y respuestas, o sea, un formato abierto, que yo creo que es lo ideal, también para que la gente pueda participar, y volverte a manifestar que cuentas con el colegio para no solamente para la difusión de presente libro, sino para todo aquello que necesitéis, como organización y a nivel personal. Javier, muchas gracias por estar aquí y vamos adelante, cuando queráis. Muchas gracias, Paco. Por lo que a mí respecta, pues agradecerte una vez más el que, bueno, hagas este aval público de mi figura, de mi persona, de mi trabajo, porque pues realmente la amistad es de muchos años, nos conocemos mucho tiempo y hemos pasado por muchos pasos, hemos andado muchos pasos juntos difíciles, ¿no? Evidentemente con nuestras diferencias a nivel de posición profesional, pero lo bonito y importante es que siempre ha habido un respeto y una aproximación, buscando, yo creo, ambos mejorar las condiciones de salud y mejorar aquello que consideramos que es fundamental, que es el bienestar de los demás, ¿no?, y de las personas que acompañamos, ¿no?, en salud mental. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues eso es lo que yo he querido también volcar mis experiencias, que no son mías solo, son las de un equipo de trabajo amplio, y que, bueno, pues en un momento determinado, pues creo que es interesante que se dé a conocer cuando la experiencia es suficiente como para tener realmente un mensaje que comunicar, ¿no? Entonces, pues eso, de eso vamos a hablar ahora. Yo te agradezco mucho que hayas, bueno, como siempre, ¿no?, que tu presencia esté ahí y que tu apoyo esté ahí. Muy bien, pues bienvenidos los dos a lo que es el acto, y bueno, os dejo para que podáis dar comienzo. Quiero también agradecer a todos los colegiados y a todos los asistentes que se han conectado el hecho de que estén con nosotros, que estén en la presentación del libro y el acto que se va a realizar, ¿no? No es fácil porque en general las personas no estamos acostumbradas a trabajar a distancia y resulta todavía un poquito complicado. Muy bien. Os dejo ya, Javier Torró, gracias por estar aquí y os dejo ya con la presentación. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco, por tu presencia y tu apoyo una vez más, y también muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, como comentábamos antes, la pretensión es que este es un acto de presentación del libro de Javier Serrano, y la idea es que, comencemos con una charla en donde, bueno, intentemos distendidamente. La verdad es que lo habíamos pensado para hacerlo en el propio Colegio de Psicólogos y de una forma como más distendida y más presencial, ¿no? Nos tendremos que acostumbrar al nuevo formato que de repente nos han dicho que tenía que ser, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más cálido posible. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Ahora, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, pues estamos en la presentación del libro de Javier Serrano, que yo creo que es el que tenía que ser, porque un poco recoge todo lo que las aportaciones que Javier Serrano ha hecho en otras publicaciones anteriores, ¿no? Y además lo sintetiza en el propio título del libro, La psicoterapia carácter-analítica, ¿no? Un título, dicho sea de paso, que cada vez
más el colectivo que formamos parte de la STER y que de alguna forma intentamos divulgar esta corriente de la psicología, cada vez más nos sentimos identificados, ¿no? El título de psicoterapia carácter analítica. Fundamentalmente porque, como decía hace poco Javier Serrano en una entrevista que le escuchaba, porque recoge precisamente, por una parte, la tradición analítica, con el concepto de psicoterapia y, por tanto, todo lo que significa una apuesta por el proceso analítico, ¿no? Y, por otra parte, porque recoge, con la palabra carácter analítica, la tradición reichiana, ¿no? Es decir, la gran aportación de Reich al análisis del carácter y, por tanto, al trabajo con el carácter como objetivo último de la terapia. Voy primero. La idea es que vayamos planteando la lectura que yo he hecho del libro, pues me iban surgiendo una serie de imágenes o preguntas que son las que voy a trasladar al autor, que, dicho sea de paso también, es los únicos textos que tenemos publicados en España, al menos, ¿no?, de la corriente, de nuestra corriente, están escritos por él. A ver si realmente comienza a haber mayor publicación, porque como a veces comentamos, ¿no?, publicación de libros, ¿no?, porque a veces comentamos el trabajo que llevamos realizando ya es extenso, ya hay mucha experiencia, llevamos más de 40 años trabajando en clínica, en educación, en prevención y, bueno, pues quizá tenemos más experiencia acumulada y más trabajo acumulado que lo plasmado en nuestras publicaciones. Bueno, uno de los temas que me surgía a la lectura del libro, Javier, era que de nuevo insistías, incluso en las primeras páginas, como en otras publicaciones tuyas, insistías en la diferenciación entre proceso psicoterapéutico y técnica terapéutica, ¿no? En la distinción entre esos dos conceptos. Viendo cómo esa distinción de alguna forma permite unir el trabajo que nosotros hacemos con lo que sería, pues, bueno, un proceso y no una técnica puntual aplicada a una determinada sintomatología o a un determinado problema de pareja, de una persona, etc. ¿Por qué insistes? ¿Cuál es el fundamento de esa insistencia, que me parece fundamental para entender lo que nos separa de otras corrientes de psicología? Pues cuando se empieza a trabajar en el campo nuestro, y de eso hace ya algunos años en mi caso, intuyes, o al menos a mí me pasó, intuía ciertas leyes clínicas que leías en los textos, ¿no? En este caso, pues en los textos psicodinámicos, en los textos desde Freud a Barlind, a Ferenczi, textos que hablan mucho de la relación, y también aquellos que en su momento escribió Reich, dando importancia al concepto de la relación. El concepto de relación es algo que hoy en día y a lo largo de los últimos años, incluso décadas, pues se ha visto plasmado en muchas corrientes del pensamiento moderno también, desde el pensamiento de la complejidad hasta modelos de psicoterapia actuales como la psicoterapia relacional, que algunos hablan del nuevo psicoanálisis, ¿no? Y todo esto surge también, pues, de teorías que se están utilizando en la neurociencia, que surgieron del propio psicoanálisis, como la teoría del apego, ¿no? Entonces, todo esto parte del reconocimiento de la importancia que tiene en el ser humano la relación
la relación con un otro, con una otra, ¿no? Es decir, con el ser social que se ha dicho siempre, pero va más allá de eso. El concepto de relación implica que en cada momento de nuestra vida vamos a poder satisfacer nuestras necesidades como mamífero humano, como ser humano, si se producen y nos acompañan las relaciones ecológicas adecuadas, ¿no? Relaciones que conviene al ecosistema circundante para poder desarrollar nuestras capacidades personales. Bueno, pues en el espacio terapéutico ocurre lo mismo. Y esas intuiciones que yo tenía al principio, cuando empecé a formarme, empecé mi propio análisis en un espacio de relación terapéutica, pues lo he ido configurando y lo hemos ido confirmando, lo hemos ido observando, que más allá de la técnica que utilices, se modifica completamente el resultado con la variable fundamental, que es el terapeuta. Y no el terapeuta porque sea fulanito o menganito, sino por el tipo de relación que estableces, por el tipo de atmósfera que creas, por el campo, digamos, que estableces. Y por tanto, pues eso es fundamental y es lo que define el concepto, para mí sigue definiendo el concepto de psicoterapia. ¿Qué significa? ¿Que solamente estamos en un espacio clínico relacionándonos? Evidentemente no es así, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos un bagaje de técnicas, que ahora iremos hablando de ellas, muy grande y no solamente de un modelo determinado, todo aquello que sea válido para tratar el sufrimiento humano, bienvenido sea, ¿no? Y hay que estar al día de ello. Pero el problema es quién lo filtra y cómo se utilizan esas técnicas. Entonces, esa es para mí la diferencia entre proceso y técnica, ¿no? Es decir, cada persona, es decir, nosotros tratamos y estamos con personas, no estamos con patologías. La patología está dentro de una organización personal de cada ser humano y, por tanto, se configura de una forma distinta. Entonces, un mismo síntoma es muy claro que, según la persona que lo viva, pues bueno, va a tener que ser atendida de una manera diferente, porque ese síntoma está creando un lenguaje distinto. No existe un lenguaje del síntoma, existe un lenguaje de la estructura humana. Y la estructura humana también habla a través del síntoma, evidentemente. Entonces, bueno, es la relación la que va articulando ese lenguaje común y la que va sabiendo descifrar el código y utilizar las herramientas adecuadas para los objetivos de la terapia. Por un lado, evidentemente, rebajar sufrimiento, rebajar síntomas, pero por otro también el que la persona tenga mayor capacidad de gestión de la realidad y de su sufrimiento, y para ello tiene que conocerse más, no solamente conocer lo que conoce, sino aquello que no conoce. Y que es lo que muchas veces nos lleva a establecer un lenguaje patológico. Sí, efectivamente, y bueno, puesto que estamos en un espacio, precisamente la casa del Colegio de Psicólogos, ¿no? Bueno, cabe reivindicar esto, porque en estos momentos se está cuestionando, se está planteando qué es la psicoterapia, comienza a haber un espacio en el propio Colegio de Psicólogos sobre psicoterapia. Y entonces, bueno, pues yo creo que en esta definición de qué es la psicoterapia, a veces se está olvidando esto. ¿No estás de acuerdo, Javier? Se está Sí, olvidando la idea de proceso y de relación. claro, es que proceso asociado a relación, ¿por qué? Porque para relacionarnos y comunicar, para hacer una comunicación, en este caso entre dos personas, o entre tres cuando hay una pareja, o entre 10 o 12 cuando hay un grupo, hace falta un tiempo, un timing, hace falta un espacio y un tiempo. ¿Y para qué? Para crear una atmósfera que permita esa apertura. Hay que tener en cuenta que una psicoterapia es un espacio donde las personas nos vamos a desnudar en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido material. Desnudar, si quieres poéticamente, nuestra alma, ¿no? Es decir, de alguna manera es el lugar donde alguien nos va a conocer más que incluso a nosotros mismos, donde vamos a poder desvelar aquellos secretos que ni siquiera a veces nos permitimos escuchar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es lo que va a permitir que mi yo tome más apertura, tome más protagonismo y se reduzca aquello que a mí me ha impedido mostrar todo lo que yo soy, todas esas potencialidades, que son esas defensas del carácter. Entonces, bueno, a partir de ahí, claro, una técnica puede ser, pues no sé, una técnica de trauma o una
técnica conductual o una técnica corporal, ¿no? Por ejemplo, pues un masaje o una expresión catártica. Bueno, puede ayudar, claro que sí, puede ayudar como la acupuntura o como un fármaco. Son técnicas que introducimos sobre el paciente. ¿Para qué? Para limitar o neutralizar un posible síntoma en base a unas leyes médicas, químicas, etc. Pero lo que a nosotros nos interesa, junto a eso, o mejor dicho, para llegar a eso, nos interesa primero que sea el propio paciente quien pueda hacerse dueño de su propia realidad, de su propia responsabilidad y de su propia parte que le toca, de por qué su cuerpo está sufriendo, está desbaratando, se está perdiendo el equilibrio, está dejando de mantener esa serenidad, esa tranquilidad y esa alegría interior que todo ser humano tiene derecho a tener, contando con los límites sociales establecidos, lógicamente, ¿no? Que siempre lo limitan todo. Pero bueno, y eso, para ello, tenemos que ir profundizando en el campo relacional, ¿no? Esa es la particularidad de la psicoterapia. Es decir, tenemos un montón de técnicas que sabremos utilizar en función de lo que la relación nos va indicando. Entonces, en vez de jugar a aprendiz de brujo, lo que tenemos es pues toda la magia en nuestras manos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos procesando poco a poco y sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Para eso es cierto que necesitamos unas leyes también, una metodología, que es la que nos permite, lo que nos da la experiencia de trabajo, ¿no? Porque es como ya hemos recorrido una parte de la selva, vamos, que cuando volvemos a recorrerla la conocemos, ¿no? Y podemos guiar. Entonces, bueno, pero ese es el discurso fundamental, ¿no? La diferencia de la técnica, que en realidad puede ser útil para aliviar síntomas, pero no se cuestiona, no plantea, no hay una puesta en práctica de lo que implica la intimidad y la relación entre el juego de la relación personal y entre paciente y terapeuta, y la psicoterapia, que el eje fundamental es este. Y es lo que puede ser común a otros modelos de psicoterapia, cada cual con su particularidad, y ahora vamos a hablar de cuál es la nuestra, ¿no? Pero la base es esa. Si no hay esa base, no hay psicoterapia. Habrá técnicas. Una de las particularidades de nuestra psicoterapia es pues el que no trabajamos directamente el síntoma, sino que solemos decir que nos enfocamos fundamentalmente, más que en el síntoma, en el carácter. ¿Podrías explicar, Javier, esto que puede chocar, ¿no? Porque generalmente los pacientes vienen solicitando, pues me pasa esto y esto es lo que me preocupa o lo otro, y realmente tanto en el planteamiento como directamente a ellos, pues la posición nuestra es que no trabajamos directamente el síntoma, sino que más bien vamos a ver por qué te pasa lo que te pasa. Vamos a investigar entre los dos en esta experiencia relacional que planteabas tú, por qué te pasa lo que te pasa para que tú lo entiendas, ¿vale? Entonces, ¿puedes explicar un poquito esto? Porque quizá, bueno, pues es algo que resulta un poco curioso, cuanto menos. Sí. Sí, bueno, podemos poner ejemplos, ¿no? Imaginemos, pues, tanto una persona que viene por un dolor de cabeza muy fuerte, que le han dicho que puede ser psicosomático, y le han recomendado una psicoterapia como el típico síntoma de ansiedad que afecta al corazón, que afecta a sentir mareo, a sentir inestabilidad y a despertarnos pues, con una sensación de cierta angustia. Bueno, pues evidentemente ahí, en el primer caso, pues si los fármacos habituales no han hecho nada, pues se puede plantear desde masajes hasta acupuntura, se pueden plantear muchas técnicas, ¿no? Que son válidas y pueden ser muy válidas para aliviar ese síntoma. En el caso de la ansiedad, pues se puede, el psicofármaco muchas veces ayuda. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿para qué voy a complicarme yo la vida? ¿Y para qué voy a tener que estar, pues eso, pues yendo a un espacio y perdiendo un tiempo de mi día a día? Sí, lo que yo quiero es que mi ansiedad desaparezca y poder seguir mi vida normal, ¿no? Bueno, pues para aquellas personas que piensen así o que tengan ese planteamiento, afortunadamente cada vez hay más técnicas que alivian síntomas. Y ahí está. En el mercado de la salud hay muchos productos, ¿no? Bueno, la psicoterapia es uno de ellos, no sé, ni mejor ni peor. La psicoterapia y la nuestra, cuando hablamos de psicoterapia carácter analítica, estamos diciendo, a ver, tengamos en cuenta que nosotros
estamos planteando hacia el exterior, incluso la imagen nuestra es una imagen que no responde a toda nuestra realidad, ¿vale? Nuestra realidad es mucho más compleja de lo que nosotros mismos conocemos de nosotros y aquello que mostramos a los demás. Nuestra realidad incluye pues, un aspecto incluso muchas, bueno, espiritual, y no tengo ningún reparo en decir esa palabra, espiritual en el sentido de contacto, ¿no? Capacidad de contacto con nuestra matriz cósmica. Por tanto, es un componente que tiene una riqueza enorme cuando se entra en contacto con ello y que nos permite humanizar y descubrir más nuestra humanidad, ¿no? Tenemos una serie de potencialidades también de tipo cognitivo, que la neurociencia sabe muy bien, que están sin desarrollar, de tipo incluso somático y de capacidad corporal, que muchas veces olvidamos. Entonces, bueno, podemos conformarnos con sobrevivir, bueno, con llevar una vida normalizada, o podemos preguntarnos si podemos ir más allá dentro de lo que es nuestra capacidad interna. Entonces, Rice precisamente decía, en muchos textos decía, la normalidad ya es neurótica. Es decir, nuestra normalidad, y la de ahora más aún, nuestra normalidad está respondiendo a una adaptación a una sociedad y a unas exigencias que son patológicas, que están basadas en el distrés, en la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades amorosas, personales, afectivas, lúdicas, y están basadas en una exigencia constante de producción y de alienación. Entonces, bueno, pues evidentemente las consecuencias son que no, el resultado no va a ser muy halagüeño, por lógica. Entonces, vale, cuando queremos evitar el síntoma, lo que buscamos es estar normales. Y yo siempre digo a la gente cuando llega con mucha sintomatología o con una crisis muy fuerte, digo, oye, mira, muy a gusto para mí. ¿Por qué? Porque ya estás en crisis, no tengo que ponerte. Es decir, no, yo te voy a poner, lo vas a poner tú, pero bueno, no tengo que poner medios para ponerte. ¿Y por qué en crisis? Pues porque si no hay crisis, no hay conciencia de esa normalidad alienante. Si no hay crisis, yo estoy adaptado y cómodo a una adaptación que está basada en la ignorancia, como dirían los budistas, en la incapacidad de toma de conciencia de la realidad más amplia y más compleja en la que vivimos, ¿no? Y digo, pero es que a mí no me interesa conocer, yo quiero ser ignorante. Bueno, pues serás ignorante y estarás normalizado, pero no tendrás la capacidad de gestionar todo aquello que está por descubrir en ti y que te podría llevar mucho más lejos de donde estás, ¿no? A todos los niveles. Entonces, bueno, pues la psicoterapia caracteroanalítica busca un poco con otros modelos, pues ese fin de recuperar potencialidades, solo que para nosotros, o para mí personalmente, y creo que para todo el equipo, también es muy importante ese sufrimiento permanente que tiene la gente. Es decir, yo no busco tampoco que las personas podamos llegar a grandes metas sin pasar primero por las pequeñas, ¿no? Entonces, por eso aparece en nuestro proyecto la psicoterapia breve caracteroanalítica, en espacios públicos, con personas que no tienen grandes posibilidades de plantearse tiempos ni espacios de clínica, o no hay infraestructura, pues bueno, pues sí que podemos enfrentarnos a ese reducir sufrimiento, a ese reducir síntomas, pero siempre teniendo en cuenta que la base de la sintomatología está en el desequilibrio de las defensas que hemos ido organizando en nuestra vida para normalizar. Es decir, para normalizarnos tenemos que necesariamente suplir, neutralizar y ahogar capacidades, porque las capacidades son transgresoras, afectivas, amorosas, etc. Son siempre transgresoras. Entonces, bueno, pues esa represión es lo que nos hace tener un personaje, crear un personaje que es la conducta. Actuamos, nos movemos, nos relacionamos con un estereotipo cronificado. A eso Rice le llamó carácter. Es decir, los mecanismos de conducta que nos llevan a adaptarnos a la realidad. Una realidad que ya de por sí, repito, es patológica. Por tanto, analizar, tener en cuenta nuestra conducta desde esa óptica es una posición transgresora, porque permite que a cada persona le estás dando un proyecto de libertad, un proyecto de cambio, un proyecto de superación. Estás reconociendo a cada persona con su potencialidad. Y de una manera más corta, más limitada por las necesidades y la infraestructura, de una manera más profunda, siempre vamos a mantener esa lógica del proceso
para que ese alivio del sufrimiento esté acompañado de un mayor conocimiento de sí mismo y de una mayor capacidad de gestión de esas potencialidades que están por descubrir. Y por tanto que la ansiedad se va a desaparecer. O sea, está clarísimo para nosotros, o ese dolor de cabeza puede desaparecer, pero de una manera que pueda ser cualitativamente más significativa y que pueda ser más valiosa para la persona, aunque pueda ser más implicativa que una terapia que una técnica aislada. Que repito, cada cosa tiene su valor, ¿no? Sí, has hablado precisamente de la psicoterapia breve, como un instrumento bueno, que de alguna forma facilita la entrada en estos procesos de salud a personas que a lo mejor no quieren un compromiso tan profundo o no ven esa necesidad por lo que sea. Es una terapia, es un proceso terapéutico que sería accesible a todo el mundo. Esta psicoterapia es una creación tuya también, ¿no? Si tú la presentas a la comunidad científica a partir de 1990 y es una de tus grandes aportaciones a lo que es la psicoterapia reichiana, lo que sería el paradigma reichiano o lo que sería la psicoterapia reichiana en general, ¿no? Reich no trabajaba con psicoterapia breve, ¿no? Y bueno, podemos decir que no conocemos a nadie que con un modelo más o menos ortodoxo dentro de la orientación reichiana trabaje en una línea similar, ¿no? ¿Cómo llega a fraguarse en ti esta idea de la psicoterapia breve y qué crees que aporta el encuadre breve a las psicoterapias focales o a las psicoterapias breves de otras orientaciones? ¿Qué crees que aporta la psicoterapia breve de carácter analítica en relación con otras orientaciones que tienen también un instrumento similar? Bueno, hay dos variables que influyen determinantemente a la hora de poder canalizar o de poder articular este encuadre, ¿no? Uno, bueno, pues la propia experiencia clínica de los límites con los que yo me encuentro y como muchos profesionales nos encontrábamos, que veníamos de una formación de psicoterapia profunda, del campo psicodinámico, del campo de la vegeloterapia analítica, que es el nombre que Reich da al psicoanálisis, a su evolución psicoanalítica. Por tanto, un modelo profundo y de pronto pues en salud pública o en centros de salud o en espacios privados, pero nos encontramos con personas con muchas limitaciones económicas, sociales, de movimiento, logísticas, que no permiten el crear un encuadre profundo y por lo tanto donde se establece un proceso y una relación necesarias para cubrir objetivos estructurales, objetivos de cambio profundo. Y bueno, a partir de ahí pues hay una necesidad de investigar y de decir, bueno, cómo podemos llevar las leyes de la psicoterapia profunda, de la clínica, a un campo más social y más de masas, ¿no? Realmente en la investigación que yo voy haciendo, que luego habéis acompañado muchos de vosotros, ¿no? Porque esto ha sido algo de equipo, un trabajo en equipo en realidad, vimos que Reich sí que había trabajado en psicoterapias breves. Lo que pasa es que no se había escrito ni escribió mucho al respecto. Pero en los primeros escritos de Reich, desde el carácter pulsional o el psicógeno, o algunos textos que son del Reich psicoanalítico, vemos cómo él, incluso en momentos determinados, buscaba el uso de técnicas de la época, hipnóticas, de sugestión de la época, porque se encontraba con situaciones de sufrimiento sin posibilidades de llevar adelante un psicoanálisis. ¿Por qué? Porque él empezó a trabajar junto con otros psicoanalistas en espacios de centros, lo que sería ahora centros de salud, ambulatoriums que le llamaban, y primero que lo creó fue Freud, no hay que olvidarlo, que el intento era, vamos a ver si podemos llevar el psicoanálisis a las masas en el sentido de al pueblo, ¿no? A la gente que no tiene posibilidad de pagarse una sanidad privada, ¿no?
y eso les llevó a encontrarse con el proletariado de la época, con la miseria sexual de la época, con la miseria social de la época, con el machismo, el patriarcado de la época y con mucho sufrimiento de violencia a muchos niveles, ¿no? Mucho más exagerado que ahora. Y tenían que atender estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, él tuvo que poner en práctica herramientas técnicas breves dentro de esa perspectiva, sin perder la perspectiva psicoanalítica. Hay poco escrito al respecto, pero después también se vio que siempre había estado interesado en esta variable cuando su discípulo Ola Ragnes pues le plantea esa posibilidad. Decir, oye, y si yo estoy viéndome con pacientes que estoy utilizando algunas técnicas somatopsíquicas en espacios focales, ¿no? Bueno, pues esta línea de investigación, junto con la experiencia clínica personal y el propio interés mío también de ver cómo hacer una psicología y una psicoterapia social. Pues en realidad mi motivación inicial para trabajar, yo en principio quería llevar adelante la formación de psiquiatra y luego me di cuenta de que lo que buscaba era otra cosa y entonces pues terminé psicología y me formé ya como psicoterapeuta en otro espacio, un espacio ya especializado. Pero mi interés inicialmente era y sigue siendo ver cómo facilitar estos principios de salud mental para aliviar el sufrimiento de la gente, ¿no? Es decir, el sufrimiento emocional que tenemos a muchos niveles y que es cosa de todos y de todas. Entonces, esa posibilidad de hacer masivo el conocimiento de unos pocos, pues también influyó, ¿no?, en ese interés de llevar adelante esta investigación. Y bueno, yo creo que se ha ido cubriendo suficientemente tanto en la práctica clínica como en la realidad de las formaciones que estamos viendo con las personas que estas especialistas están poniéndolo en práctica tanto aquí como en otros países de Latinoamérica, la eficacia que puede tener y la particularidad con respecto a otras psicoterapias focales o breves. Bueno, hay una muy importante, que es la introducción de herramientas somatopsíquicas, es decir, la introducción de herramientas que tanto Rice como Federico Navarro y otros post-reichianos en el campo de la vegeterapia de carácter analítica pues han introducido y que tienen presente dos cosas. Una, como todo síntoma, todo disturbio es emocional y por lo tanto el canal de desequilibrio está basado en cierta alteración del sistema nervioso vegetativo. Y por otra, la realidad de que todo síntoma y el sufrimiento también tiene una lógica social y política, es decir, económica, y por tanto hay que atender también la realidad del sujeto, la realidad de la persona en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, ese aquí y ahora y esa historia reflejado en una organización corporal y un funcionamiento alterado neurovegetativo, pues hacen que nuestras herramientas somatopsíquicas, introducidas a pequeña escala en espacios focales, pues tengan una eficacia añadida a la propia de trabajar ya con la relación y con herramientas de la terapia breve, de otros modelos, sobre todo de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no?, de la cual pues colegas míos como Breyer y otros psicoanalistas que trabajan en ello, o del campo del psicodrama incluso, pues han aportado. Sí, es precisamente este trabajo con el sistema nervioso vegetativo el que llevó a Reich a tomar conciencia desde su trabajo también en la Policlínica de Viena, con trabajos, donde podía observar casos vinculados con la gente en general, no con determinados pacientes de una determinada clase social, sino con gente más de la masa general del pueblo, ¿no?, que Reich fue tomando conciencia precisamente de cómo los trastornos psicopatológicos y las enfermedades psicosomáticas tenían una causa vinculada con la educación represiva, los sistemas familiares y educativos que habían en la época. Y eso le llevó un poco a toda esa tesis, le fue llevando a toda esa investigación personal del freudomarxismo, ¿no?, que se llamó en su día y que de alguna forma supuso una crítica a la sociedad autoritaria, una crítica a ciertas ideas o ideologías
que generaban sufrimiento y malestar en las masas. Esto es uno de los elementos también identitarios de nuestra corriente, ¿no? Quizá uno de los elementos que preservamos también nosotros aquí en la Escuela Española de Terapia Reichiana, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues genera tanto nuestros planteamientos de lo que ahora llamamos la ecología de sistemas humanos, ¿no? Y nuestra posición, como bueno, pues, un cierto posicionamiento social en la búsqueda de un cambio social. ¿De qué forma estas ideas de Reich, que nosotros continuamos de alguna forma, forman parte de nuestra identidad, son reconocidas, nos han perjudicado, nos han beneficiado? ¿Cómo ha influido eso en la trayectoria de nuestro colectivo? Pues no sé qué decirte a eso, porque ¿no? Para nunca pensarlo así de esa manera, hasta qué punto ese discurso ha repercutido en la institución. Lo que sí que es cierto es que el tópico de que, bueno, de que Reich, Wilhelm Reich, pues acabó sus días loco y de que todo lo que organizó a partir de que se separa del psicoanálisis y lo expulsan del Partido Comunista y todo el recorrido que hacen en Estados Unidos, pues está fuera de ciencia y tal, pues claro, siempre tiene un eco, ¿no? A nivel público, a nivel institucional, de frenar la posibilidad de conocer aportaciones actuales de personas que no negamos la historia ni nuestra identidad histórica, ¿no? Y eso es así. Está claro que Reich, una de las cosas que le llevaron a ese cierto perjuicio y esa cierta difamación, fue debido a que él se interesó mucho por por la miseria sexual de las personas, por la diferencia en la educación de géneros, por el patriarcado, por el machismo que había y que regía la vida cotidiana y la sigue en parte rigiendo. Y fue uno de los que criticaron y cuestionaron esto duramente, incluso criticando a los partidos de izquierda que de alguna manera pues actuaban diferente de lo que decían, ¿no? Es decir, un poco la crítica de que una cosa es el discurso y otra cosa es el día a día, la cotidianidad, ¿no? Y cómo ese machismo, esa violencia entre géneros, esa violencia familiar, esa violencia escolar, estaba implícita no ideológicamente, estaba incorporada no ideológicamente, sino caracterialmente, es decir, la llevamos dentro. Entonces, cuando queremos plantearnos, pues eso, que queremos, pues yo no quiero ser violento, pues yo quiero ser respetuoso. Y a los 2 minutos, pues me encuentro encolerizado o me encuentro deprimido, significa que hay algo más allá de nosotros que nos impide ser lo que nosotros queremos ser. Entonces, y eso no es del ámbito de la voluntad muchas veces, ¿no? Entonces, de ahí, entendiendo esa clave de psicología profunda, claro, la tolerancia empieza a tener que ponerse a funcionar, porque si yo no soy tolerante con los límites, no soy tolerante con el reconocimiento de lo que nos viene dado por la mochila histórica que hace que tengamos comportamientos y actitudes basadas en esa contradicción entre lo que yo quiero y lo que no puedo, pues no podemos avanzar. Entonces esa tolerancia supone reconocimiento. Y ese reconocimiento del límite supone a su vez el plantearnos, bueno, ¿y de dónde vienen esos límites? ¿Y qué consecuencia tiene un tipo de educación determinado? Y esa educación nos lleva a cuestionarnos la dinámica del sistema familiar y del sistema escolar, que son los ecosistemas esenciales que condicionan la maduración del ser humano. Entonces, qué casualidad que lo que vemos, la crítica que podemos hacer y que hizo Reich en esos ecosistemas, basados fundamentalmente en la crítica de comportamientos de violencia y de patriarcado, fundamentalmente, la estamos viendo también en nuestro diván y la estamos viendo en la causalidad de muchas patologías y de muchos sufrimientos, cuadros depresivos, de cuadros psicopáticos, de cuadros, digamos, obsesivo-compulsivos, que están basados precisamente en esa represión, con esa contradicción, ¿no? Bueno, pues entonces nos está hablando 2 cosas. Nos está hablando por una parte lo que vemos en el diván de la patología y por otra lo que vemos en los ecosistemas sociales, ¿no? Entonces la causalidad se une con la consecuencia.
Y esa unión de causalidad y consecuencia es lo que nos lleva a tomar un comportamiento clínico profesional de denuncia, por una parte, de las formas de establecimiento de dinámicas educativas represivas y fuera de natura completamente, que luego nos llevan a actuar socialmente de unas formas que nosotros mismos no queremos. Entonces vamos a darnos cuenta de ese síndrome de Frankenstein que planteo yo en algunos textos. Es decir, estamos creando monstruos que luego no queremos reconocer que somos los creadores. Entonces, ¿eso cómo se come? Entonces, eso lo estamos viendo constantemente en la práctica política, en la práctica social, en las relaciones entre equipos, en las relaciones familiares. Entonces, pensamos que es cuestión de voluntad, no, eso hay que cambiar, eso yo puedo, yo pues tengo que hacer, yo voy a superar. No, muchas veces no podemos tampoco. Y lo que podemos es reconocer eso y ver de dónde viene y poner medios para que eso de dónde viene no siga pasando. Porque ahí sí que tenemos responsabilidad y podemos hacerlo. Podemos hacerlo como padres, como profesionales de la educación, de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el discurso de los afectos, el discurso de las emociones está asociado al bienestar o a la patología, ¿no? En función de cómo se actúe. Y está asociado al cuerpo, y no podemos negar que somos cuerpo, ya Freud lo decía, el yo es el cuerpo, somos cuerpo. Entonces a mí me resulta muy curioso que muchas veces se haya cuestionado también a Reich, se nos cuestione, ¿no? Es que vosotros hacéis cosas en la terapia y eso de hacer ejercicios y eso de trabajar a nivel neuromuscular, eso del cuerpo, ¿qué es? O sea, el cambio se produce a través de la palabra, a través de la conciencia cognitiva. Bueno, no sé, me sale una cierta sonrisa porque, vamos a ver, pero olvidamos que ese pensamiento cognitivo está dentro de un ser, de un cuerpo y de un funcionamiento intersistémico complejo cuyo resultado va a ser la suma de esa interacción y de lo cual nuestro pensamiento es una parte mínima de ello. Tenemos que atender al cuerpo lo más posible en su globalidad. Tendremos que tener ya una posición de reconocimiento de la persona como ese cuerpo complejo, con una sexualidad, con unos afectos, con unas emociones, con una capacidad de placer y con unas represiones a cuestas que provocan muchas cosas no siempre agradables. Pues desde ahí es donde partimos. Entonces, claro, más gracioso aún me resulta que de pronto salga un libro o salga una técnica, que no voy a decir el nombre, que se hace famosa y se venden muchos libros, utilizando técnicas que consisten en movimientos oculares, por ejemplo, mirar a derecha e izquierda, que dices, vaya a ver, si eso nosotros estamos haciendo hace 40 años. Esa técnica nosotros la estamos empleando en nuestro setting, como una cosa, como una herramienta más, sin darle más importancia y sabiendo que está al interior de un discurso de proceso y de psicoterapia y que por supuesto que es eficaz, pero como otras tantas técnicas que utilizamos de tipo neuromuscular y de pronto esa técnica específica que se utiliza sobre todo para trabajar trauma, se extrapola, se utiliza en terapia de trauma, tiene resultados, tiene eficacia, pero no se reconoce ni se va a ver, ni se va a leer aquella literatura nuestra que está poniendo esa técnica dentro de, insertándolo en una perspectiva de complejidad. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Es decir, ¿qué hace que algo que para nosotros es común, ahora está empezando a tener por diversas vías, se está utilizando, salen terapias corporales, la somatic experience, la terapia del trauma, tal, no sé qué. Vamos a ver, pues eso lo hacemos nosotros hace muchos años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué eso es bien recibido y esto, pues quizás no tiene tanto eco? Evidentemente, porque, primero, seguramente porque no sabemos comunicarlo adecuadamente. Y segundo, porque está dentro de una perspectiva compleja. Y nuestra percepción no está acostumbrada a recibir un discurso complejo, sino discursos simples, discursos superficiales y de aquí y ahora, es decir, de solución rápida. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo y también me hago esas preguntas, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues es una realidad. Yo creo que no necesariamente siempre ha sido así, ¿no? Pero en la actualidad cada vez más lo simple, lo inmediato,
prima sobre aquello que es más complejo, aquello que de alguna forma supone pararse a, permanecer, etc. En ese sentido también quería preguntarte, porque, bueno, porque de alguna forma también Escuela Española de Terapia Reichiana, ¿no? Y de alguna forma la psicoterapia carácter-analítica, y no solamente la psicoterapia, nuestro modelo en general, ¿no? Ha ido derivando cada vez más o incorporando cada vez más como aportación al origen reichiano, ¿no? Todo el trabajo sobre el modelo, sobre la teoría de sistemas, incorporando cada vez más la teoría de sistemas, ¿no? Últimamente, por ejemplo, pues utilizamos el concepto de patrón de organización, de regulación autopoiética, o hablamos de la estabilidad de la estructura interna, y conceptos por el estilo, ¿no? Últimamente incluso tú comentas, en algún sitio te he escuchado hablar de cómo Reich sería pionero en esta teoría de sistemas. Realmente Reich no habla directamente de la teoría de sistemas, entre otras cosas porque no existía o eran realidades paralelas en su época, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay muchas afinidades, sobre todo en el concepto de autorregulación, sea de Neil, pues de alguna forma forma parte también de su discurso final, ¿no? Pero lo cierto es que la visión sistémica cada vez está más presente en nuestra orientación. Sobre todo también esta pregunta va encaminada porque, bueno, sé que un próximo trabajo que estás preparando es precisamente un trabajo sobre la pareja, sobre una realidad sistémica que es la pareja. ¿Puedes hablarnos un poco sobre este tema? ¿Cómo hemos ido incorporando la teoría de sistemas? ¿Cuál es la importancia de esa visión sistémica? Y bueno, como colorario, un poco hablarnos del trabajo este de parejas. Cuando Reich va desarrollando su teoría, que es una teoría epistemológica, a partir de toda la investigación que va haciendo y el trabajo que va haciendo de terapia profunda y también de las inserciones que va haciendo en otras ciencias, tipo biológico, con equipos de trabajo en la Universidad de Oslo, en la psicofisiología de la sexualidad, y también los planteamientos sociopolíticos que se va haciendo, progresivamente él va llegando a una serie de conclusiones que, si se leen los últimos textos, que denominó bajo el epígrafe, o el título bajo el epígrafe funcionalismo ergonómico, él recoge por una parte la teoría funcional de la antropología entonces de Malinowski y de otros filósofos, y recoge principios energéticos que en el fondo son principios ecológicos, o sea, lo que es, digamos, la base de todo ser vivo, lo común a todo ser vivo, pues es el funcionamiento energético y a veces el misterio de la vida, ¿no? Entonces, el misterio de la vida pues exige una perspectiva y una percepción que Camogan llamaría de complejidad, para poder entender todas las variables que influyen en esa concepción de la vida y en la realidad vital. Y también nos acerca y nos va aproximando a los principios de lo que Fritjof Capra llamaría la ecología global, ¿no? Bueno, los Reich, con su código, con su discurso, que era un discurso con un cierto código de lenguaje, no es que fuera similar a la teoría de sistemas, es que era su teoría que recoge esa visión de la importancia de los ecosistemas en la realidad del individuo. Y la lleva a las últimas consecuencias a niveles políticos, a niveles educativos también en los últimos años, acompañado por personas como Neil en el campo de la educación, del pedagogo Alexander Neil. Quien dice esto que tú has comentado, estas palabras de que Reich sería un pionero de la teoría de sistemas, hubiera empleado otro lenguaje,
es precisamente Capra. Capra en uno de sus textos pues cita a Rice y dice, bueno, lo que yo he leído de Rice reconozco que si Rice hubiera utilizado un lenguaje sistémico sería pionero, ¿no?, de la teoría de sistemas. Bueno, realmente la teoría de sistemas, sabéis que con Bertrand Flavy pues empieza en los años 40-50 y la teoría de Rice del funcionalismo también va en esos años, ¿no?, en Europa. Lo importante es ver que hay una sinergia que va configurando una perspectiva desde los años 60 al final del milenio, va configurando una perspectiva, como digo, de complejidad, de globalidad y de cómo las cosas están influyendo permanentemente. Hay muchas variables influyendo permanentemente en cada elemento, ¿no? Y el proceso del ser humano es así. Y el ser humano, desde que nace, está influido por muchas variables. Cuanto más crece, más variables se ponen en juego y es la suma de esas variables la que configura una estructura de personalidad, ¿no? Un patrón de organización, que era como citaba el premio Nobel Prigogine, como definía el concepto de estructura de cualquier ser o de cualquier sustancia, incluido el ser humano. El ser humano va configurando una estructura que va más allá de las etiquetas posibles de psicopatología, incluso de las etiquetas nosográficas, psicoanalíticas, etc. Por eso es difícil poner en nuestro trabajo una evaluación, hacer una evaluación adecuada para considerar una guía didáctica del trabajo clínico con las personas. Porque, ya digo, pues somos seres complejos, con muchas particularidades en juego. Y bueno, pues nosotros yo creo que seguimos esa pauta de esa observación dentro de la ecología global de Capra y lo que hemos hecho es utilizar un lenguaje que nos permite traducir, hacer una hermenéutica del código de Rice. Es decir, hemos ido actualizando, y eso ha sido uno de mis objetivos también a la hora de escribir, actualizar el lenguaje de Rice. Muchas de las cosas que decimos, pues las decía Rice con otras palabras, solo que ahora se pueden escuchar mejor, se pueden entender porque están utilizados con un vocabulario que es está más actualizado, ¿no? Se resuena más con las corrientes del pensamiento actual y de la ciencia actual. Y es muy importante reconocer esto. Realmente, pues, Rice fue un pionero en muchas cosas y por eso nosotros no negamos esa identidad. Yo no he querido nunca negar mi identidad histórica de que mi referencia principal dentro del campo de la psicoterapia y del campo de la salud mental, incluso de la intervención preventiva, es Rice. ¿Eso nos ha supuesto pues, un detrimento porque ya hay un prejuicio? Bueno, pero la coherencia para mí es uno de los valores principales, ¿no? Entonces, ahora lo importante es hacer ver cómo también ha habido una evolución desde Rice. Y esa evolución significa reconocer también lo que han aportado otros autores y cómo nosotros estamos trabajando con esos autores, con esas otras personas, con esos otros profesionales. Yo creo que la diferencia entre nosotros y otros es que nosotros, o por lo menos yo voy a hablar por mí, reconozco y utilizo y cito y tengo en cuenta dentro de mis posibilidades a los otros. Los otros y las otras. El sentido intelectual, el sentido de aportaciones, de conocer. Y muchas veces pues me encuentro con que el discurso nuestro no tiene ese eco. Y está ahí. Está escrito, está hablado y está dicho. Entonces sí que me gustaría, y creo que sería muy importante, lo he hablado con colegas que sí que lo hacemos, ¿no? El que existiera esa posibilidad, ¿no? de reconocer todas las modalidades que hay, lo que podemos aportarnos unos a otros con un objetivo último, que es precisamente el bienestar del ser humano, ¿no? Es lo que buscamos. Entonces, más allá de competitividades y de intereses, lo que tenemos que ver es aquello, buscar entre todos las formas de ayudar a mejorar la salud mental y psicosomática y el bienestar. Sí, te preguntaba un poco por precisamente tu trabajo de investigación. Bueno, ya es una tipo de trabajo que incorporamos ya hace tiempo, que es el trabajo con parejas, pero que, bueno, pues digamos que hemos ido elaborando progresivamente y que creo saber que estás
preparando algún trabajo o algún libro ya sobre la psicoterapia de pareja. Que Sí, por ha cierto sido... es un encuadre que todavía no acabas de darle una denominación concreta, ¿no? No sabemos si es No, no, intervención de pareja. no, porque al mismo tiempo que yo hablo de que la psicoterapia breve de carácter analítica no es un modelo, es un encuadre. El trabajo breve es simplemente acoplamos unas leyes de la psicoterapia profunda, de la psicoterapia, que ahora estoy precisamente, por eso lo defino como carácter analítica, porque a su vez está recogiendo diversas variables clínicas. Entonces, bueno, pues aplicamos al campo focal, al campo del tiempo corto, de sesiones cortas con objetivos limitados pero eficaces. Pues la terapia de pareja en realidad es una aplicación de esa psicoterapia breve al campo de la pareja. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es en pocas sesiones resolver conflictos que en el sistema de pareja pueden provocar su colisión y por lo tanto la defenestración del sistema, o puede recuperar la potencialidad del mismo y continuar, ¿no? Su objetivo, el objetivo de la pareja, que desde mi punto de vista, pues no es ni más ni menos que deberíamos facilitar la capacidad, el desarrollo de la capacidad de amar a todos los niveles de cada uno de sus miembros, ¿no? Y por tanto, pues de crecimiento común. Entonces, cuando no se produce, no se cubre ese objetivo de que las dos personas estén creciendo, estén madurando, estén desarrollando sus capacidades individuales dentro de un marco de sistema, pues el sistema está obsoleto. Entonces, bueno, pues a veces habrá que reconocer que el sistema está caduco, como puede ocurrir, porque todo tiene su tiempo de caducidad. Pero ese tiempo puede ir más allá de lo que es el tiempo biológico. Entonces, ¿por qué no puede haber una pareja que acompañe nuestra vida, ¿no? Puede ser, pero también es cierto que para eso tiene que cumplir unas condiciones que acompañen ese objetivo del sistema. Cada sistema tiene unos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso pues trabajamos en el espacio clínico. Y también la diferencia con otros modelos de terapia de pareja es que tenemos muy en cuenta tanto el carácter individual de cada miembro del sistema como la organización, el patrón de organización que crea el propio sistema, y entendemos, por tanto, desde una óptica estructural, caracterial y de complejidad el funcionamiento del sistema de pareja. Y desde ahí la intervención es focal, es corta, en 15 o 20 sesiones tenemos que resolver esos conflictos en el sentido de asumir bueno, que ese sistema no se está cubriendo las necesidades y finalizar de una manera amorosa, como el último acto de amor, como digo yo en algunos textos, buscando esa sostenibilidad para todos los miembros del sistema, o se recupera y se aprende y se refuerza ese sistema en base a la crisis, porque como toda crisis, las crisis de pareja también pueden ser y son necesarias para poder madurar, para que el sistema sea más fuerte, sea más cualitativamente más rico, ¿no? Y introducimos herramientas también, no solo cognitivas en el trabajo, sino también de tipo somático, relacional, sexual, entonces teniendo en cuenta pues, las variables que confluyen en ese sistema de pareja. Y sí, espero que no tardar 10 años, que he tardado en escribir este último libro mío, pero que salga antes. Pero los tiempos, es decir, el tiempo en la vida es así, está muy distribuido y tiene que estarlo. Entonces sí, estoy ya en ello, que mi objetivo es que el próximo texto, el próximo libro sea sobre los episodios que observamos de amor y de sufrimiento en las consultas, la terapia, pero que no tanto sea un libro técnico, sino un libro que la gente pueda, bueno, pues leer porque se va a ver reflejado, porque lo que quiero es transmitir esos relatos, no transmitir lo que nos pasa a todos. Porque a diferencia de una terapia individual, la terapia de pareja, yo siempre lo digo, bueno, yo he podido hacer mi análisis personal, he podido, pues, y sigo, de alguna manera seguimos trabajando en nuestros límites, en nuestros problemas en terapia, porque si no, no hay psicoterapeuta ni persona. Pero la pareja, ¿quién hace terapia de pareja? Es decir, los problemas de los sistemas sociales estamos todos inversos. Entonces, ¿quién hace terapia de pareja? A ver, ¿quién tiene la osadía de llamarse terapeuta de pareja si su pareja pues, va a tener los conflictos que tenemos todos, ¿no? Ha hecho antes experiencia de terapia de pareja, pues, creo que no, eso no existe.
Lo mismo pasa con los trabajos de equipo, con los problemas que se dan en las instituciones, en las organizaciones. Estamos inmersos en ello. Igual que estamos inmersos en la crisis del COVID actual. ¿Sabes? Que me diga a mí alguien que puede decir, darnos soluciones para salir de esto sin antes reconocer que no tenemos solución porque es que estamos todos metidos ahí. Entonces, uno, cuando está metido dentro de algo, lo que intenta es sobrevivir, pero soluciones para los demás es difícil darlas porque no has tenido un tiempo para poder evaluar y analizar las cosas. Entonces, ahora nos encontramos con eso, con una crisis histórica y social, que es ejemplo de lo que pasa en los sistemas, ¿no? Y por lo pronto lo que hay que partir es del límite de reconocer la realidad y, y cuál es nuestra forma de vivir esta crisis, cómo nos está afectando y desde ahí tener un punto de solidaridad con el resto del mundo. O sea, estamos todos en ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier. Creo que deberíamos dar paso a las personas asistentes por Sí. si alguien quiere hacer alguna pregunta y, bueno, y la vamos contestando. Sí, creo que el sistema que ha dicho Santolaya era el de, bueno, dejáis el micro sin silenciar, quitáis el silenciador del micro, que es lo mismo, y podéis plantear la pregunta. Y podéis plantearse. O la escribís, si alguien es tímido, pues si no quiere salir a pantalla, pues que la escriba en el chat. Existen esas dos opciones, o bien planteáis la pregunta abiertamente, o bien quitando el silenciador del micro, o bien la escribís en el chat, como queráis. ¿Alguna pregunta? Más que nada es por ver si existís. O sea, vamos a ver, la frustración de ver sobre una pantalla, de ver a Javier Torró, para mí es insoportable. O sea, a ver, alguien que se manifieste y diga que hay más de vosotros dos, hay alguien más, existimos. Porque es que, a ver, un acto, presentación de un libro sin hacerlo en directo, pues es bastante. Por cierto, quien quiera que se le dedique, bueno, en este caso yo creo que tengo que dedicarlo, quien os apetezca que os dedique el libro, como no lo hemos podido hacer porque no ha habido acto presencial, que es para lo que se hacen las presentaciones también, las dedicatorias, pues quien quiera una dedicatoria, pues que lo pida, nos lo pida, pues podéis apuntaros mi correo mismo o el correo de la Esther y os mandaríamos el libro dedicado, ¿vale? Entonces, pues si queréis copiaros el correo, bueno, supongo que lo tenéis, pero bueno, mío es X de Xavier, X Serrano todo junto, @mac, M de Madrid, A de Álava y C de Cáceres, .com, xserrano @mac.com. Y el de la escuela es Reichiana, ¿cómo es? Pero no me acuerdo. Por Reichiana. Mira, lo tenemos, lo ha escrito Eva Palacio aquí. Es www.sternet.org, tienda, o sea, barra inclinada, tienda, barra inclinada, producto, barra inclinada, la psicoterapia -- carácter analítica. Y ahí podéis comprar el libro. Pues lo pedís con dedicatoria y yo las dedico y lo mandamos. Bien, entonces, ¿qué pregunta tenemos? Pues de momento tenemos preguntas o comentarios que reconocen que les ha gustado el acto. María Cristina Rey dice que aquí estamos. María Josefa Martín. No me consuela. Muy interesante lo que he escuchado. Inma Serrano, ¿cómo podemos conseguir el libro? Ya está, eso ya está respondido. ¿Alguna pregunta para Javier Serrano? Podéis hacerla, yo creo que podéis o sea, poner la voz y hacerla de viva voz. Pues sí.
Aquí hay una, de Alfredo Concia. ¿Qué diferencia existe entre este libro y el Diván reichiano, Javier? Pues el libro que se llama Profundizando en el Diván reichiano, que lo tengo aquí, pone el subtítulo La vegetoterapia en la psicoterapia caracteroanalítica. Bueno, en este libro ya planteo la identidad del modelo de psicoterapia caracteroanalítica, es decir, empieza a nombrar, poner un nombre común a los distintos encuadres con los que trabajamos: el encuadre focal, psicoterapia breve caracteroanalítica, el profundo de la psicoterapia caracteroanalítica actualizado desde Reich, la aplicación a la terapia de pareja, trabajo en grupo, un diagnóstico estructural, la vegetoterapia desde la óptica de estructuras, es decir, trabajada en función de las estructuras, no tanto del carácter. En fin, toda una serie de particularidades que llega un momento en que permiten dar una identidad y hablar, poner por tanto una definición, ¿no? Que hable de un producto, por así decir, propio. En el libro del diván, que es el que escribí, pues creo que es a 10 años ya, 7, ¿no? 10. Ahí fundamentalmente me centro en las aportaciones que vamos haciendo al trabajo del modelo profundo de la vegetoterapia, es decir, al trabajo de Reich, al trabajo histórico de Reich de la vegetoterapia caracteroanalítica, que hemos ido actualizando, que hemos ido aportando. Entonces, fundamentalmente se basa en eso, a diferencia del libro anterior, de clínica, psicoterapia breve caracteroanalítica, que lo que hago es fundamentalmente hablar del encuadre focal, del encuadre breve. Entonces, en este lo que hago es hacer una síntesis histórica, conceptual y práctica, es decir, de intervención clínica. Sobre todo es un libro de intervención clínica, y por lo tanto donde se habla de herramientas y de forma de actuar, que recoge todo esas aportaciones, como ha dicho Javier Torró, en un ejemplar, es decir, en un texto único. Y entonces pues hago tanto una posición, planteo un poco la perspectiva histórica y después voy desglosando los distintos apartados en los que hemos ido trabajando, desde el diagnóstico estructural, la psicoterapia breve, la profunda, el trabajo de parejas, el grupo y bueno, actualizado también a la realidad social actual, ¿no? Esa es la gran diferencia. Susana Santamaría pregunta si hay formación actual en la STER sobre psicoterapia caracteroanalítica breve. Sí, nosotros todos los años empezamos promociones en una parte u otra del Estado español y de Latinoamérica, y en esta ocasión, por todos los temas que ya sabéis del COVID, pues hemos retrasado el comienzo a enero, esperando poderlo empezar de forma presencial, porque es lo que nosotros hacemos, tanto en la formación como en la clínica. Nosotros el online lo utilizamos muy poquito, porque precisamente trabajamos ese concepto de relación como clave mágica, entre comillas, del resultado, ¿no? Y la formación pues, es reflejo del trabajo clínico. Entonces, pues como es una formación que tiene momentos experienciales, de demostraciones clínicas, etcétera, pues exige ser presencial, aunque está un poco el trabajo piloto de hacer online, pero todavía no lo tenemos claro. Entonces, concretamente, PBC empezaría, psicoterapia breve caracteroanalítica, empezaría en Valencia en enero. Entonces, si os interesa, pues el grupo está abierto, la matrícula está abierta y se cierra a finales de noviembre y primeros de diciembre. En la página web tenéis la información y podéis llamar por teléfono a la sede o escribir por email y se os da toda la información. En esta ocasión empezamos en Valencia. En enero, a diferencia de la formación de Ecología y Sistemas Humanos, que como sabéis es toda la formación en la parte de intervención psicosocial y educativa, que empezará en Barcelona en enero y ahora, la idea es que empezará a difundir también en Extremadura. Tener en cuenta también que para el reconocimiento de psicoterapeuta por parte de la FEAP y de la idea es que también sea por parte del Colegio de Psicólogos y del Ministerio en su momento, con la modalidad nuestra caracteroanalítica, hay unos módulos de formación, entre ellos el de psicoterapia breve, el de ecología y, por supuesto, también el de vegetoterapia, el análisis personal, supervisiones, etcétera.
y toda esa información la tenéis en la página web. Os recuerdo que la página web de la Ester, no sé, es que no sé si veis el chat, ¿no? Es www.esternet.org, ¿vale? Bueno, hay otra pregunta de Inmaculada Serrano. ¿Cómo sería un proceso de psicoterapia para alguien que llega por primera vez? Pues lo primero, vamos a hacer una evaluación del problema y por lo tanto lo que llamamos evaluación inicial. Una sesión, 2 sesiones que vamos a dedicar, pues como la mayoría de espacios clínicos, a conocer la problemática y a dilucidar qué validez puede tener nuestra aportación, nuestro modelo, a la hora de poder ser eficaz en el objetivo de sanación, en el objetivo de resolución del conflicto que traiga, ¿no? Si no es así, pues se puede aconsejar también otro tipo de intervención terapéutica y también se evalúa pues, el terapeuta o la terapeuta que puede ser más conveniente en función de afinidades, de posible empatía, de especialización, etc. Por ejemplo, si es una familia que tiene un conflicto con un adolescente, pues la intervención va a ser inicialmente de la familia, el adolescente, y a partir de ahí pues se va a ver cómo hacer un trabajo en equipo por especialistas en el tema, ¿no? Si es un conflicto que inicialmente hay una persona, fruto, por ejemplo, de una ansiedad importante o de un estado depresivo, y vemos que tiene mucho que ver con la pareja y que en el fondo subyace un conflicto de pareja, haremos una intervención. Vamos, la propuesta va a ser intentar hacer una intervención de pareja, si la otra persona, la pareja quiere, y se va a derivar a un especialista en pareja. Si la problemática se resuelve con una intervención individual, pues esa intervención vamos a dilucidar si se puede hacer con una intervención breve, focal, de 10-15 sesiones, o necesariamente tenemos que plantear ya una intervención pues, de más tiempo, por el tipo de problemática, por lo que subyace en ella, etc. Entonces, para todo eso es fundamental pues, un tiempo de conocer y de empatizar y de intercambiar impresiones, tanto el profesional hacia la persona, como la persona que trae el conflicto hacia el profesional. Porque para nosotros es muy importante la elección de psicoterapeuta, más allá de la técnica, como digo. Es importante que haya como una sensación de acogimiento, de seguridad, de confianza mínima, y por lo tanto para poder empezar esa posibilidad de intimidad terapéutica, que es una de las cosas que diferencia la atención médica o medical de la atención psicoterapéutica. Muy bien, pues no parece que haya más preguntas, Javier. Aquí tenemos una muy larga. Por eso se la guardaba para el final. Se la ha guardado para el final. Ana Cortés Olivares dice: gracias por su presentación. Me gustaría saber su opinión sobre los efectos de la psicoterapia caracteroanalítica en los pacientes que se enfrentan a sus estructuras de carácter en transformación, en situación de oposición a su realidad, relaciones y contextos que permanecen. La realidad de la que habla como en sí misma está enferma. Si al irse transformando la persona como persona sin poder cambiar el entorno y que ello lo confronta, puede propiciar mayor neurosis en el proceso, la situación, considerando que se despierta el conocimiento de lo enfermo que está el entorno, el mundo, ya que todo se le vende desde la sombra. Pues es una pregunta muy importante y muy valiosa. Y yo voy a responder modestamente, porque sí tengo la respuesta completa. Lo que planteas es uno de los grandes axiomas, ¿no?, con los que nos enfrentamos. Y es, realmente, si lo que facilitamos es un mayor conocimiento de la realidad y un mayor conocimiento de las causas de un conflicto,
eso supone, en el fondo, la mayoría de las veces aumentar la crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces esas causalidades o ya han ocurrido, y eso, si han ocurrido ya, si forman parte de la historia, tienen más posibilidades de ser reversibles con las técnicas adecuadas, o están ocurriendo. ¿Por qué? Pues por una cuestión, por ejemplo, un acoso sexual, un acoso laboral, una presión familiar muy importante, pues, bueno, pues, situaciones de tipo logístico, económico, social, etcétera, que ponen en cuestión pues, la realidad de un sistema determinado, un sistema concreto de una realidad social concreta, ¿no? Y cambiar eso nosotros no podemos cambiarlo, evidentemente. La psicoterapia no cambia procesos sociales, contribuye a ello de manera muy peculiar, pero no lo hace. Entonces, bueno, realmente aumenta muchas veces la crisis porque nos encontramos con nuestra limitación, aquello que pensábamos que era pues no sé, el bienestar, de pronto se nos cuestiona y vemos los límites que tiene y la posibilidad de ir más allá, pero si ir más allá muchas veces pues nos enfrentamos nos sentimos impotentes. Y todo eso, bueno, lo que hace la psicoterapia es acompañar también ese proceso de reconocimiento, de descubrimiento del límite bueno, intentamos, en la medida de las posibilidades de nuestras y del método y del modelo y de la realidad social del sujeto, intentamos que esa persona pueda ir superando esa dependencia del medio, del sistema, y que pueda aumentar las capacidades potencialidades de su yo, por tanto pueda gestionar más su fuerza interior, sus posibilidades frente a los límites externos, ¿no? Ahí significa pues encontrarnos también con refuerzos de potencialidades perdidas, escondidas, y también con la creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la búsqueda de alternativas frente a la única salida, frente a la impotencia del límite. Bueno, todo eso es algo que forma parte también del proceso de psicoterapia, y como os decía al principio, incluso el contacto con la relativización de las cosas, porque vamos a encontrarnos con un contacto con la realidad más global, más amplia, la capacidad que podemos tener de sentir más allá de los conflictos cotidianos, de encontrarnos con la naturaleza, con la comunicación con nuestra matriz cósmica, con un otro, con la posibilidad de encontrarnos con afectos de otra persona, con la comunicación con otra persona. Todo eso también va a ayudarnos frente a las contingencias y los límites sociales, ¿no? Y bueno, con los medios que nosotros empleamos, pues intentamos que ese cambio, esa transformación, que es lo que muestra un poco la portada, la portada del libro, con esas contradicciones de colores, pues pueda ser resuelta en cada persona de una manera peculiar y particular, ¿no? Hasta donde podemos, evidentemente. Esto no hay panaceas ni hay varitas mágicas. Hay otra pregunta, pero bueno, creo que en parte lo estabas contestando ahora, Javier. Es una pregunta de Cristina Rey que dice: ¿qué beneficios me puede aportar una psicoterapia carácter analítica a diferencia de otras psicoterapias? ¿Por qué decantarme por este tipo de psicoterapia? Pues porque la eliges. Yo para vender soy fatal. Entonces no sé qué te puede aportar. O sea, depende de lo que tú busques, pues te aportará o no te aportará. Y aparte también depende de tus condiciones, incluso sociales y económicas y logísticas. O sea, con una psicoterapia breve, con 15 o 20 sesiones, hay veces que se cambia más que con 3 años de terapia. Esa es una realidad que a nosotros nos ha hecho revalorizar mucho las psicoterapias breves, porque es ir a lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo, empecemos por ahí, vamos a empezar por un trabajo focal, y si con un trabajo focal vemos que la cosa que nos ayuda, que estamos más a gusto, más satisfechos, que nos ayuda a superar cosas, que los retos que nos ponemos, los objetivos, fluyen, y que, bueno, pues hay un reencuentro también con nuestra persona y con nuestras sombras, como decías antes, pues, como decía antes la compañera, pues
pues bueno, pues a lo mejor eso nos anima a seguir profundizando e investigando este modelo. Que no, pues tampoco habéis perdido mucho. Habéis perdido un tiempecito y una cierta inversión si vais por el campo privado. Y creo que desgraciadamente siempre ves así porque la sanidad no es que dé mucho dinero para la psicoterapia. Y si es así, pues y va bien y os encontráis mejor, vosotros mismos vais a experimentarlo, tú misma vas a experimentarlo. Y eso te va a animar a decir, oye, pues yo quiero profundizar y quiero entrar con objetivos más estructurales, más amplios, más complejos. Y entonces entrarás en un proceso más profundo por tu propia experiencia. Entonces yo siempre lo que digo es eso, la psicoterapia, si no se experimenta, hablar de ella, sí, está bien el libro, ¿no? Está bien el libro y los textos, y esto que estoy diciendo porque, bueno, porque nos pueden decir, pueden reverberar cognitivamente algo, ¿no? Pero no es una lavadora, un frigorífico esto que puedas describir su funcionamiento y lo que te va a aportar exactamente. A cada persona dependerá, ¿eh? Y lo importante es la experiencia. Entonces yo, quien esté con ganas, pues le animo a que experimente la psicoterapia focal breve, en tiempo, o incluso un taller, o se acerque a experimentar o vivenciar los espacios que hacemos a veces, de tipo workshop, y ahí pues vais a poder tener más, o sea, incorporalizarlo, interiorizar más los posibles beneficios que vais a encontrar. Hay otra pregunta, Javier, de José Manuel García Pérez, que te pregunta que le gustaría conocer más sobre cómo se trabaja desde la psicoterapia caracteroanalítica los procesos de enfermedad grave o de final de vida, pues oncología, ELA, etc. Esto es muy importante también porque ha sido una de las vías que hemos llevado de investigación, toda la atención a trastornos psicosomáticos y dentro de lo psicosomático a los procesos degenerativos y bueno, a los momentos como también como podríamos hablar de lo paliativo, ¿no? Un momento de final que entraría dentro de lo que sería la aportación que podemos hacer o la colaboración que hacemos con la tanatología y con todos los aspectos relacionados y vinculados a la muerte, ¿no? Y bueno, pues es un capítulo que en este libro precisamente no hablo de él, porque no se puede plasmar todo en un texto, pero bueno, hay textos, hay artículos en nuestras revistas y hay un futuro libro de mi colega y amigo Redón, ya fallecido, que lo vamos a publicar in memoriam, que es un resumen de cursos suyos y de artículos en los que se plasma este trabajo que tú planteas de una manera más clara, con todo lo que dificultoso tiene, pero bueno, es algo bueno, que estamos ahí, ¿no? También intentando dar lo nuestro. Muy bien, pues no hay más preguntas, Javier. Muchas gracias por tus contestaciones, por tu dedicación. Muchas gracias al público asistente también por sus preguntas y su tiempo. Tu paciencia. Y su paciencia. Y bueno, damos por concluido el acto. ¿Te parece, Javier? Sí, deciros que vamos a hecho grabación del evento y lo pondremos pues en las redes y de esa manera podréis, si os apetece, pues deteneros más en la escucha de alguna de las partes o facilitarlo a quien no lo ha oído. Y bueno, pues quien quiera comprar un ejemplar, ya sabéis, tenéis la forma de comprarlo. Y ahora estoy vendiendo el libro, que para eso estamos un poco. Y quien quiera que se lo dedique, acordaros, me dais el nombre con el que queráis que os haga la dedicatoria. ¿De acuerdo? Esperando que en algún momento podamos hacer un evento relacional directo, ¿eh? Que sea más satisfactorio para todos, porque ahora vendría un poco el tema de la comidita, de las tapas, de las, no sé, brindis,
las dedicatorias que hemos hecho en otros encuentros con mis libros anteriores y siempre es un recuerdo muy agradable. Entonces, pues bueno, pues en la medida de la responsabilidad que tengamos, disculpar porque haya sido así y esperemos que podamos hacerlo de una manera más directa y más rica en otro momento. Muy bien, pues gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.